Hay un término aquí que los computólogos han creado para precisamente poder comparar los algoritmos y se le llama el orden de un algoritmo. Entonces el orden es una función, ¿sí? Y se dice que esa función que define al algoritmo, que lo que acabamos de calcular, ese sería lo que calculamos nosotros, podemos decir que es de orden tal, ¿sí? Observen que aquí se maneja una notación que le llaman la notación big O o grande, ¿sí? Aquí le vamos a poner otra función, es de orden tal, ¿sí? Y para hacer eso, definen esto, hay constantes positivas C y N0, tales que mi función, la que yo calculé del algoritmo, siempre va a ser menor en la gráfica a la función que es el orden, este es el orden del algoritmo, ¿sí? Multiplicado por una constante. Para los valores de n que sean mayores o iguales a esta cota, este es un valor inicial. Bueno, esto así, ¿qué significa, no? ¿Qué es esto? Bien, vamos a ver. Aquí tengo la función, ¿no? Esta es la que acabo de hacer, ¿verdad? Bueno, esta es una función, no es la misma, es una porque esta es cúbica, o sea, aquí esto que implica que serían 3 ciclos anidados, ¿verdad? Y ahí ya hicimos las cuentas y nos salió esto. Entonces ahora vamos a suponer que el orden, pues, o sea, intuitivamente digo, ok, pues yo sé que el de mayor potencia, ¿verdad? ¿Sí? Es el que le da la forma a la gráfica, entonces lo voy a considerar así. Vamos a suponer sería la función g de n, ¿sí? Bueno, g de n, vamos a suponer que es el orden. Yo lo estoy suponiendo. Ahora, tengo que comprobar, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica, miren. Vamos a ir dándole valores a n. No voy a hacer muchos, voy a hacer de 0 a 5. Y entonces aquí voy a graficar la función original. Esta es, ¿sí? Para 0, 4, 7. Y aquí voy sustituyéndolo y me va dando valores. La línea azul, esta que tenemos aquí, esa es la función que modela el comportamiento de mi algoritmo, el que yo analicé conforme lo hicimos antes, ¿verdad? Y ahora yo necesito calcular el orden, entonces yo asumí ahorita que es n cúbico. Entonces aquí tengo n cúbico. Aquí está. Y necesito comprobar que es el orden, entonces yo necesito comprobar esta desigualdad. Necesito un valor C y un valor N0. Entonces voy a dar valores de C. Fíjense, para C le pongo 1, ¿sí? Entonces, si es 1, sería simplemente n cúbica. Entonces, con los mismos valores voy graficando n cúbica. Aquí está, ese es el rojo, observen, ¿sí? Como si vamos comparando aquí los valores de g de n y de f de n, observen ustedes que en ningún caso f de n es menor, ¿verdad? En ningún caso, siempre es mayor. Cuando c es igual con 1, ¿sí? Aquí todos es mayor. Entonces este c no sirve. Vamos a incrementar a 2. Entonces aquí ponemos el 2, multiplicamos a n cúbica por 2, ¿sí? Entonces me dan estos valores, que sería la línea amarilla. Aquí está, 2n cúbica. Observen cómo aquí está la curva, es una curva, ¿sí? Ahí se ve lineal, ¿verdad? Piezo lineal se llama, pero siempre está abajo de la azul, que es la que representa nuestro algoritmo. Observen que por lo mismo, porque ninguno de los valores en ningún caso, ¿verdad? ¿Sí? Es menor a mi función, entonces buscamos c igual con 3, ¿sí? O sea, al multiplicar por 3 me da estos valores y observen que me genera esta curva, la verde. Aquí ya observamos que sí, que ya se cumplió, ¿sí? Que sea la función n es menor o igual a c por g de n para c igual con 3. Aquí se ve. Nada más que debemos definir para qué valor, para qué cota n. Entonces vamos a checar para n igual con 0. Observamos, comparamos este con este y no cumple. Para n igual con 1 tampoco cumple. Pero para n igual con 2 sí cumple, ¿verdad? A partir de aquí, a partir del punto 2, ya
la GDN es mayor que FDN, ¿sí? Entonces, como ya se cumplió para esta condición, para N0 igual con 2 y C igual con 3, entonces ya con eso garantizamos que el orden de mi algoritmo es N cúbica. Simplemente eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos garantizando. Si yo hubiera puesto aquí N cuadrada y hago todo esto, pues para ningún valor de C se iba a cumplir la condición, ni para ningún valor de N0. Entonces, no podría ser N cuadrado el orden. Pues aquí ya comprobamos que es N cúbico. Esto es intuitivo, les decía, ¿no? Pero ya se comprobó matemáticamente, ¿sí? Esta es la función, y para C igual con 3 y para N0 igual con 2 se cumple la condición, y entonces podemos decir que el orden de mi algoritmo es N al cubo, ¿sí? Entonces, ok, oye, ¿cuál es el orden de tu algoritmo para las matrices? Pues el orden es N cúbico, o se dice cúbico, ¿sí? Orden cúbico. ¿Están de acuerdo conmigo? Esa es la forma ya con matemáticamente para determinar el orden de un algoritmo, ¿ok? Entonces esto es lo que tendríamos que hacer para, si tenemos dudas de algoritmos muy complejos, pues tendríamos que hacer este procedimiento. Pero esto no estamos programando nada, ¿eh? Esto es previo a programar, ¿ok? Muy bien. Entonces ya que tengo un orden, ¿sí? Ahí decimos el orden de la función f de n, 2n cúbica más n más 4 es, el orden es n cúbica o orden cúbico. Muy bien. ¿Sí? Porque se cumple esta condición. Ya ahí ya nadie nos puede decir, oye, no, espérate, eso no es claro. ¿Por qué dices eso? Ya está, sí, clarito. Bien, entonces miren, yo aquí les he puesto varios órdenes que existen. Miren, nosotros ahorita encontramos este orden para esa función, pero puede ser que para nuestra función, la que analizamos previamente, sea cuadrático, ¿verdad? Porque el término mayor era el cuadrado. O la primerita que hicimos es lineal, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir dando valores a n y vamos a ver cómo se comportan estas curvas, ¿sí? Observen, aquí están, miren. ¿Sí? Y hay cada color, aquí está cada uno de ellos. Entonces, la naranja es logarítmica, ¿sí? La amarilla es n log n, la azul es lineal, esta es cuadrática, esta es cúbica. Fíjense que puede haber aquí es exponencial, ¿verdad? 2 a la n, donde n es el tamaño de entrada, y este es factorial, ¿sí? Entonces observen que aquí si vemos las curvas, estos son los órdenes, vamos a decir, son 7 algoritmos que resuelven el problema, 7 algoritmos. Y cada uno de ellos tiene diferente orden, que ya lo calculamos como lo vimos originalmente. Entonces aquí las curvas nos dicen cuál es un mejor algoritmo. Si yo, por ejemplo, tengo un algoritmo que es cúbico, fíjense cómo se va comportando. Y acuérdense que esto es número de operaciones y esto es entrada, cómo se va comportando. Si es cúbico y si tengo uno cuadrático, ¿cuál me convendría implementar? Pues el cuadrático, porque con el tiempo va consumiendo, sí va aumentando el tiempo, pero de menos proporción que el cúbico, ¿verdad? Pero si yo tuviera uno lineal, pues me conviene un lineal. A final de cuentas, yo buscaría que mis algoritmos fueran logarítmicos, ¿sí? Esos son los mejores. Pero si yo tengo un algoritmo factorial, pues no me conviene en ningún caso, ni el exponencial, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en base a eso, nosotros le damos diferentes nombres a los órdenes. En general, todos estos de aquí se les llama polinomiales, ¿sí? Este es exponencial y este es, aquí me equivoqué, es factorial. Estaba mal, este es factorial. Bien, y entonces, intuitivamente, nosotros podemos decir que hay algoritmos que me convienen y algoritmos que no me convienen, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos que los algoritmos que tienen un orden polinomial, incluso hasta cúbico, ¿sí? Me convienen implementarlos y les llamo algoritmos eficientes, así entre comillas, ¿verdad?
Sí, porque si yo tengo uno lineal, es más eficiente que el cúbico, pero esos son algoritmos eficientes. A tener algoritmos exponenciales o factoriales a estos algoritmos, también aquí se les llama ineficientes, ¿sí? Son algoritmos ineficientes. ¿Okay? Entonces, estos dos serían algoritmos ineficientes y yo evitaría ocupar esos algoritmos, los algoritmos ineficientes. ¿Sí? Vamos a ver qué sí. Entonces, de esta forma yo podría comparar mis algoritmos y poder determinar, ok, bueno, a ver, burbuja, ¿qué orden tiene? Tendría que hacer mi análisis y determinar el orden. Quicksort, ¿qué orden tiene? Y ya los comparo en base a esto que acabamos de analizar. ¿Sí? Si burbuja es cuadrático y Quicksort es n log n, pues prefiero n log n, ¿verdad? Ya vimos, se comporta mejor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros haríamos aquí. Ahora, para sacar el orden, nosotros lo podríamos hacer a mano, así como estuvimos calculando los valores, pero obviamente que ya hay reglas que ya nos facilitan el generar el orden de un algoritmo. Por ejemplo, si hay una secuencia de instrucciones, tomamos el orden el mayor orden de las instrucciones. Por ejemplo, si yo tengo una secuencia de 3 instrucciones, ¿verdad? En un código, el orden de la primera es lineal, el otro es logarítmico y el tercero es cuadrático, pues yo aquí digo, el orden de toda la secuencia será el mayor, ¿sí? Es cuadrático. Entonces no necesito ir haciendo uno por uno, ¿sí? Si es una decisión, un if-then, y si tiene el else, pues si tiene estas dos, pues checo el orden del if, del then, ¿verdad? Y checo el orden del else. Igual selecciono el mayor, porque acuérdense que siempre vamos al peor de los casos, ¿verdad? Entonces selecciono el mayor. Ahora, si es un ciclo, ya vimos que se checa el orden, o sea, las instrucciones dentro y se multiplica por el número de iteraciones, por el máximo número de iteraciones. Si yo tengo aquí un ciclo while, tengo una condición, tengo la instrucción tiene el orden y las iteraciones son n, entonces el orden de mi ciclo es n log n. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí nada más para finalizar, podríamos decir que si la variable de control se incrementa o decrementa, el orden es lineal. Pero si se multiplica o se divide, ¿sí? Porque puede ser que tengamos la variable de control se multiplique, el orden es logarítmico. ¿Sí? La regla 4 tiene que ver con recursividad. El orden se obtiene contando cuántas veces se hace una llamada recursiva. ¿Sí? Y aquí hay que analizar casos que normalmente suceden. El orden va a ser lineal si en la llamada recursiva, si solamente hay una llamada recursiva, es decir, si el método se llama a sí mismo una vez en la secuencia y con incrementos o decrementos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, si tenemos un parámetro que nos está indicando si vuelvo a llamar a la función y si este parámetro se incrementa o se decrementa, el orden es lineal. Y si es logarítmico, igual si hay multiplicaciones o divisiones. Esto es siempre que solamente se llame una vez a el método de forma recursiva. Pero en ocasiones lo tenemos que llamar más veces. Sí, y normalmente cuando hay más de una llamada recursiva, el orden se vuelve exponencial. ¿Sí? Más adelante vamos a analizar esto en un ejemplo. ¿Sí? Ya tengo estas 4 reglas, ¿sí? Secuencias, decisiones, ciclos y recursividad. Y básicamente con estas reglas yo ya puedo determinar el orden de un algoritmo, ¿sí? Analizando sus elementos. Entonces miren, tengo aquí un ejemplo, tengo un algoritmo de ordenación, aquí tengo uno donde hace un intercambio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo aquí puse de color los elementos. Entonces, para determinar el orden, me voy al elemento más interno, a este de aquí. Fíjense que aquí tomó una decisión, ¿verdad? Esta decisión, pues yo tengo que checar, ¿sí? ¿Cuál es el orden de este método, que va a ser lineal, ¿sí? Porque es un intercambio. Y si analizamos intercambio, pues son 3 operaciones, es
es constante, perdón, este es constante, ¿sí? Porque son 3 operaciones. Aquí en orden 3 debería ser, ¿no? Pero ya sabemos que esto solamente no tiene ciclos adentro, ¿sí? Entonces, como este es constante, la decisión, su orden es constante. Ahora esto está dentro de un ciclo. ¿Cuántas veces se repite este ciclo? Máximo n, ¿sí? Aunque va variando, ¿verdad? Acuérdense que es el peor caso, máximo es n. Entonces, el orden del ciclo sería lineal, ¿verdad? Porque es n veces orden 1, ¿sí? Es lineal. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ahora, este ciclo está dentro de otro ciclo. ¿Cuántas veces se ejecuta en el peor de los casos? N veces. Entonces, el orden este se va a multiplicar por n y tenemos que el orden de un ciclo anidado es cuadrático. Así, sin analizar sus elementos, ya con eso sé cuál es el orden, ¿sí? Utilizando las reglas. Veamos otro ejemplo. Multiplicación de matrices. Entonces, aquí tenemos 3 ciclos, ¿sí? El elemento interno, su orden es 1, solamente se ejecuta una vez, ¿sí? Pero eso está dentro de un ciclo que se ejecuta en el peor de los casos n veces, ¿sí? Esta parte de aquí se ejecuta n veces. Y este elemento es constante. Como es una secuencia de 2 instrucciones, este constante y este n de orden n, entonces el orden de toda la secuencia es n, ¿sí? De toda la secuencia. Ahora esta secuencia está dentro de un ciclo que máximo es n, entonces lo multiplico el orden y queda cuadrático. ¿Están de acuerdo? Y finalmente, esta secuencia, esta instrucción está dentro de un ciclo que en el peor de los casos se ejecuta n veces. Entonces multiplico n por el orden, entonces sería orden cúbico. Entonces el algoritmo de multiplicación de matrices es de orden cúbico. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos hasta ahí, no sé si hay dudas. Así es como procederíamos nosotros para determinar el orden de un algoritmo. ¿Jóvenes? No, profe. Muy bien. No, Ok, profe. perfecto. Entonces vamos a seguir adelante con este otro ejemplo. Vamos a calcular o vamos a determinar la secuencia de los números de Fibonacci. Los números de Fibonacci, esta es la secuencia de números, ¿verdad? ¿Sí? Empezando de 0 y 1 se van sumando los dos antecesores, ¿sí? Por ejemplo, aquí 1 y 0 sería 1, el siguiente número es 1 más 1, 2, el siguiente sería 1 más 2, 3, ¿sí? 3 más 2, 5 y así subsecuentemente. Esta es una secuencia, ¿verdad? De valores. ¿Cómo se calcula el número de Fibonacci? Cualquier número de Fibonacci, bueno, aquí lo vamos, el Fibonacci de 1 es 1, el Fibonacci de 2 es 1, el Fibonacci de 3 es 2, de 4 es 3 y así subsecuentemente. La fórmula con la cual se determina el número de Fibonacci es f de n es igual a f de n menos 1, o Fibonacci de n es Fibonacci de n menos 1 más Fibonacci de n menos 2. O sea, ¿sí? Por ejemplo, de 21 es el Fibonacci del anterior y del anterior, ¿verdad? Y se suman. Esta sería la fórmula para determinar el algoritmo, el número de Fibonacci, si le pasamos el valor, ¿verdad? De un número. Entonces, vamos a hacer un algoritmo que calcule el número de Fibonacci. Primero vamos a hacer el algoritmo iterativo, ¿sí? Vamos a ir iterando. Entonces, el algoritmo iterativo para calcular el Fibonacci de un número sería este, ¿sí? Entonces, calculamos su orden. Pues nos vamos a el ciclo, la secuencia más interna, que sería esto. Fíjense que estas son simples asignaciones. Su orden es constante, ¿verdad? ¿Sí? Esto es constante. ¿Ok? Ahora esto está dentro de un ciclo que se repite, ¿sí? En el peor de los casos, n veces, ¿sí? Este es n y estas son constantes. Entonces el orden de toda la secuencia es lineal. ¿Por qué?
porque el orden del ciclo es n, y estos que son constantes, pues es el mayor. Entonces el orden de el algoritmo para el número de Fibonacci es, o el Fibonacci de un número es de orden lineal, el algoritmo iterativo, ¿sí? Entonces este es así. Bueno, pero a nosotros como programadores nos gusta más usar la versión recursiva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el algoritmo recursivo para Fibonacci sería este, ¿sí? Y además se ve más bonito ahí el código, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí fíjense que cuando yo llamo a Fibonacci de un número, si es menor a 3, siempre devuelvo 1. Si no, devuelvo la suma de los del Fibonacci de los números predecesores de n-1 y n-2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí se va determinando esto. Aquí se llama 2 veces. Entonces, fíjense, como es 2 veces, de acuerdo a la regla 4, pues yo diría, híjoles, esto es exponencial. Pero vamos a analizarlo con calma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer esto. Fíjense, nosotros sabemos que el Fibonacci de un número n siempre va a ser igual al Fibonacci a la suma del Fibonacci de sus dos antecesores. Aquí está, ¿verdad? Esta es la fórmula. Ahora vamos a analizar esta primera, f de n-1. ¿Sí? F de n-1 igual sería la suma del Fibonacci de los dos números anteriores. Si es de n-1, pues sería n-2 y n-3. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Simplemente estoy sustituyendo a n por n-1. Entonces aquí sería n-1 menos 1, sería menos 2 y así. ¿Están de acuerdo? Entonces, miren, yo podría sustituir f de n-1 por lo que vale, ¿sí? En la primera sentencia. Entonces me quedaría así. F Fibonacci de n es Fibonacci de n-2 más Fibonacci de n-3, que sería la sustitución, más Fibonacci de n-2. Y aquí observen que tengo 2 veces este término. Entonces el Fibonacci de n sería 2 veces el Fibonacci de n-2 más n-3, ¿verdad? Ese sería el valor. Si yo elimino este término, si por ejemplo lo quito, ¿cómo estaría la relación? Bueno, pues f de n siempre va a ser mayor que 2f de n menos 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo elimino este término, esto es menor a este, ¿sí? Entonces la relación quedaría así. F de n es mayor a 2 veces f de n menos 2, ¿sí? Ok, entonces hemos analizado así esto. Ahora ya tenemos, fíjense que el Fibonacci ya no en función de 2 Fibonacci. Bueno, sí, pero del mismo, ¿no? Ya no calcularía de 2 números diferentes, sino del mismo número y lo multiplico por 2, ¿sí? Aquí, bueno, pues tengo el término este. Ahora vamos a tratar de ver qué pasa con estos, ¿sí? Vamos a hacer la misma situación, pero ahora vamos a analizar f de n-2, ¿sí? Fibonacci de n-2, pues sería Fibonacci de n-3 más Fibonacci de n-4, ¿sí? ¿Ok? Entonces, voy a hacer el mismo tratamiento que hice acá para f de n-1, pero para f de n-3. Entonces, f de n-3 es f de n-4 más f de n-5, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sustituyo f de n-3 acá. Entonces, tengo que f de n-2 es f de n-4, f de n-5, f de n-4. Y observen que es muy parecido. F de n-2 es 2 veces f de n-4 más f de n-5. Observen que la fórmula es muy parecida, ¿sí? Y se redujo en pares, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos que f de n es 2 veces f de n-2 más f de n-3, ¿verdad? Este de aquí. Este lo estoy pasando acá. Bien, pero f de n-2 es esto. Entonces, aquí yo sustituyo esto, donde está f de n-2. Aquí está. Entonces, observen que f de n es 2 al cuadrado.
Pues 4 veces f de n menos 4 más 2 f de n menos 5 más f de n menos 3. Y si yo elimino estos dos términos y nada más me quedo con f de n menos 4, f de n es mayor a 2 a la 2, f de n menos 4. Entonces aquí analicemos, miren. Yo voy reduciéndome de 2 en 2, ¿verdad? ¿Sí? Y el 2 se va multiplicando. 1, 2. Entonces siempre es la mitad. Aquí es 2 a la 1 porque es 2. Aquí es 2 a la 2 porque es 4, ¿verdad? ¿Sí? En general, y si yo lo hiciera para, hiciera lo mismo para el siguiente término, yo tendría que f de n es mayor a 2 al cubo de f de n menos 6, porque aquí si es 6, aquí es la mitad, de acuerdo a este comportamiento que estamos viendo aquí. 1, 2, 3, ¿verdad? Siempre es la mitad de esto. ¿Están de acuerdo? Con los términos que siguen acá. ¿Sí? Entonces, esto es. Cada término depende de dos previos, ¿verdad? Entonces, en general, yo podría decir que f de n siempre va a ser igual, mayor a 2 a la n entre 2, siempre. ¿Sí? O sea, si yo voy aplicando hasta que llego a 1 y a 2, ¿verdad? ¿Cuántas veces se va a multiplicar el 2? Pues la mitad, siempre la mitad, porque vamos a ir 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿esto qué significa? El número de veces que se está calculando el término. 2 veces el término. Aquí 4 veces el término. Aquí 8 veces el término. Me está diciendo cuántas veces. En general sería 2 a la n menos 2, donde n es el número. Entonces, esto me está indicando cuántos términos se están ejecutando. Bueno, y f de n, fíjense que va a ser mayor siempre a este número. Entonces, el orden de complejidad es exponencial. ¿Por qué? Porque el número de términos que yo tengo que evaluar siempre va a ser 2 a la n entre 2. Está acotado así. 2 a la n entre 2. Entonces, la complejidad de hacer el algoritmo de Fibonacci recursivo es exponencial. Entonces, fíjense que a nosotros, en términos prácticos, ¿qué nos conviene? ¿Utilizar el algoritmo recursivo o utilizar el algoritmo iterativo? Iterativo. El iterativo, porque el recursivo ya vimos que tiene un orden exponencial, ¿sí? Bueno, pues aquí tenemos dos métodos para calcular el número de Fibonacci. Y uno es eficiente y el otro es ineficiente. ¿Sí? Eficiente y ineficiente. ¿Están de acuerdo? Entonces, con el orden de complejidad, yo ya puedo comparar mis algoritmos y a la hora de que yo los implemente en una aplicación, en un programa, pues yo ya puedo decidir, ¿sí? O por lo menos puedo saber cuál va a ser mi comportamiento. Entonces, no me conviene usar los algoritmos recursivos para calcular Fibonacci. Bien, entonces, miren, ya que analizamos los algoritmos, esto intuitivamente me permite clasificar a los problemas, porque a final de cuentas nosotros en computación los problemas los vamos a resolver implementando algoritmos, ¿verdad? Entonces, miren, yo aquí tengo el problema de ordenación de números que ustedes estudiaron en su materia de estructura de datos. Y ahí les enseñaron que hay diferentes algoritmos, ¿verdad? Pues, y también ahora tengo otro problema que acabo de analizar aquí, el de números de Fibonacci. También tengo el problema de la dieta, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí para saber qué me conviene, si el heurístico de los años 30 o el método de Danzig, el simplex, yo tendría que establecer la complejidad de los dos algoritmos y los comparo y digo cuál me conviene, ¿verdad? Ok. Entonces, para ordenación, pues aquí están estos algoritmos que se conocen, ¿sí? La burbuja, inserción, mezcla, árbol binario, ¿sí? El quicksort, etcétera, ¿no? Y a un lado tenemos ya determinado el orden de los algoritmos, ¿sí? Pues fíjense que el algoritmo de la burbuja, el algoritmo de selección y de inserción son cuadráticos.
el algoritmo de los casilleros es lineal. El heap, el quick, el árbol binario y el merge sort son n log n. ¿Sí? Entonces, ya nosotros conociendo qué significa el orden de un algoritmo, cuando implemente un algoritmo de ordenación, pues voy a seleccionar los que son logarítmicos, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí ya tengo claro por qué no implemento burbuja. Implementaría alguno de los otros, aunque, ¿cómo se llama? En la práctica sea un poquito más complicado el implementarlos, pero ese sería ya comparándolos. De hecho, por ejemplo, aquí cuando son iguales, estos de aquí, pues yo tendría que tomar una decisión. Entonces, aquí después de que se analiza el peor de los casos, se analiza el caso promedio. Y el caso promedio igual me da otro orden, ¿sí? Y ahí me dice cuál me da, si Quicksort es cuadrático en el caso promedio y mejor utilizo Merge-Sort, etcétera, ¿no? Entonces, pero aquí ya tenemos una pista de, en principio, qué hacer. Ahora, algo importante, estos órdenes son de algoritmos eficientes. Todos se caen dentro de la etiqueta de algoritmos eficientes, ¿sí? Porque son con un polinomio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eh, cualquiera me podría servir. Yo ya sé que este es más lento, ¿sí? Menos eficiente que estos de acá, pero todos son algoritmos eficientes. Pero ¿qué pasa con el de números de Fibonacci? ¿Verdad? Que es el que acabamos de... ahorita hemos analizado dos. Puede ser que haya otros, pero esos son los que yo he analizado. Entonces, yo conozco dos, el iterativo y el recursivo. Yo sé que el iterativo es de orden n y el recursivo es de orden exponencial, ¿sí? Lineal y exponencial. Entonces aquí yo tengo para este problema un algoritmo eficiente y un ineficiente, ¿verdad? Obviamente que cuál selecciono, pues los eficientes, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer cuando yo tenga un problema. Primero checo qué algoritmos hay ya, para para ese problema y selecciono el más eficiente. Y eso es lo que hago, ¿sí? Entonces ya tenemos una pista de cómo hacerlo. Muy bien, entonces no sé si tengan alguna pregunta aquí. ¿Algún comentario? No, profe. Profe. Muy bien. Entonces, miren, esa es la idea, buscar algoritmos eficientes. Sin embargo, cuando estoy analizando problemas, ¿sí? Puede ser resuelto con eficientes y puede ser resuelto con eficientes o ineficientes. Pero tengo problemas, miren, este problema muy, bueno, no sé si ustedes hayan oído hablar de él. Este problema es un problema muy estudiado en computación. Le llaman el problema del agente viajero o el problema del viajante de comercio. Traveling Salesman Problem, ¿sí? Por eso esas son sus siglas en inglés. Bien, vamos a ver aquí nuestro amigo Wikipedia, el problema del viajante, ¿verdad? Fíjense, fue formulado más o menos en los años 30 y es uno de los problemas de optimización más estudiados. Es muy importante en investigación de operaciones y en ciencias de la computación, ¿sí? Entonces, hay aquí varios algoritmos que trabajan con él, se le hace su análisis de complejidad, que es ahí donde... Sí, bueno, entonces sigo adelante. Bien, el problema tiene sus orígenes en 1800, cuando se introduce en algún estudio, pero realmente fue definido por Hamilton. Este señor es el que definió en los grafos, en la teoría de grafos, los ciclos hamiltonianos, ¿sí? Entonces, bueno, debido a él, así se conocen a ese esquema, ¿verdad? De ciclos hamiltonianos. Entonces, él fue el que empezó a estudiar el problema de el viajante, él le llamó el problema del mensajero. Por eso se dice así, más o menos, ¿no?
Bueno, en los años 800 Hamilton lo estudió y Menger por aquí dice que fue el que le dio el nombre del problema del mensajero. Sí, y así hay varias situaciones importantes. Entonces vamos aquí ya que vimos que Wikipedia nos comentó algo. Este sería el problema del agente viajero. Yo tengo varios lugares que tengo que visitar y entonces yo tengo que organizar un plan y la idea es que solamente los pase por cada punto una sola vez, no puedo repetir el paso, ¿sí? Y la idea es que sea con el menor tiempo, el menor costo, ¿sí? Sea la ruta óptima en función de algún criterio. ¿Sí? Esto en matemáticas se va a modelar siempre como un grafo, donde los nodos son los puntos y los arcos indican que yo me puedo mover de un punto a otro. Los arcos pueden ser dirigidos o no dirigidos, ¿sí? Cuando son dirigidos hay una restricción que solamente me puedo ir de un punto al otro. Y cuando no está dirigido me puedo ir a cualquiera de los dos, ¿verdad? Ir y regresar. De hecho, el agente viajero se representa, ¿cómo se llama? No dirigido. ¿Por qué? Porque yo podría irme de una ciudad, de la ciudad A a la B o de la ciudad B a la A, ¿verdad? Es lo mismo. Ahora, este grafo está completamente conectado. ¿Por qué? Porque yo asumo que puedo irme de una ciudad a cualquiera de las otras ciudades, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Así se representa en un grafo que ustedes estudiaron en estructura de datos. Aunque el problema en principio se ve muy sencillo, ¿verdad? De atacar, ¿sí? Incluso con una supercomputadora de las que actualmente tenemos, pues no, o sea, no nos alcanzaría la vida para encontrar una solución con 20 o 30 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, fíjense que, pues obviamente que el agente viajero, como es un problema interesante por esa situación, la complejidad que tiene, ¿verdad? ¿Sí? Vemos que si yo hago una búsqueda exhaustiva, pues tendría yo que hacer factorial de n. Entonces, el algoritmo que hace las permutaciones es de orden factorial. Bueno, pues mucha gente ha estado trabajando en tratar de resolver el agente viajero. Hay un algoritmo que se llama ramificación y corte, que su nombre es branch and bound y así se conoce. Este fue propuesto en 1960 para problemas de optimización combinatoria, como el del agente viajero, pero si se le hace su análisis en el peor de los casos, sigue teniendo un orden exponencial. Y entonces ustedes pueden buscar en internet si los algoritmos que resuelvan el problema del agente viajero y se van a encontrar con que al día de hoy no existe un algoritmo, nadie ha podido proponer o diseñar un algoritmo que esté acotado polinomialmente, es decir, que sea eficiente. No existe para el problema del agente viajero. Entonces aquí, a diferencia de ordenación y de Fibonacci, nosotros tenemos algoritmos para el problema del agente viajero, pero son ineficientes. Todos son ineficientes. Esto nos da pauta en que entonces podemos decir que hay dos tipos de problemas. Aquellos problemas a los cuales ya tenemos algoritmos eficientes y problemas que al día de hoy, aún con toda la tecnología y todos los estudios y las grandes mentes que están trabajando, no se le conocen algoritmos eficientes, ¿sí? Esto no implica que no los tengan, ¿verdad? De hecho, no lo sabemos, pero al día de hoy no lo hemos encontrado. Y como yo siempre les digo a mis alumnos de inteligencia artificial, pues estamos esperando a que ustedes terminen sus estudios para que ya se dediquen a investigar y propongan ese algoritmo eficiente. Entonces, apúrense a terminar sus estudios. Muy bien. Entonces, veamos. Tenemos entonces dos grandes tipos de problemas. Miren, este es otro problema también bien interesante. El problema de satisfactibilidad booleana. Fíjense que es un problema muy sencillo. Ustedes lo estudiaron en matemáticas discretas, ¿sí?
Esto, yo tengo una expresión booleana, ¿no? Donde las variables pues son variables lógicas, verdadero o falso. Y entonces tengo esa expresión está construida por variables y conectivas, and, or, etcétera, ¿verdad? Entonces el problema de satisfactibilidad o de satisfacibilidad booleana, que también así se le conoce, ¿sí? Es poder decir para las variables que tengo qué valor les debo poner verdadero o falso para que toda mi expresión sea verdadera. Ok, entonces para verlo esto, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una expresión booleana, ¿sí? O le llamamos también fórmula lógica. Esta fórmula lógica tiene variables x1, x3, x2 son las variables lógicas que solamente les puedo dar valores verdadero o falso. Y los símbolos que están ahí son conectores. La B invertida es el conector AND y la B normal es un OR. Entonces aquí tengo ANDs y OR. Y también tengo el símbolo de la casita invertida, que es la negación, ¿verdad? Si una variable está negada, si la variable es verdadera, su negación es falsa, ¿verdad? Y nosotros sabemos por las tablas de verdad que si yo tengo un AND, para que la expresión sea verdadera, los dos valores deben ser verdaderos. Y con un O, con que uno de ellos sea verdadero, la expresión es verdadera. Bien, fíjense que así como tenemos esta fórmula lógica, observen que está agrupada, aquí hay unos paréntesis, lo que está dentro de paréntesis está unido por ORs, ¿sí? Fíjense, aquí está unido por ORs. Aquí son de 2, pero puede ser de más. Y esos elementos que están unidos por OR, a su vez están unidos por ANDs, ¿sí? Bueno, estos ANDs, ¿sí? Son delimitadores, serían como los pores y los máses. Este sería un por y este sería un más, ¿verdad? Bueno, a las expresiones que están aquí adentro de los paréntesis y que están unidas siempre por OR, no puede haber otra cosa más que OR, se le llama cláusula. Entonces una fórmula lógica debería estar formada por una serie de cláusulas y las cláusulas están separadas por AND. Y cuando escribimos una fórmula lógica así, solamente con ANDs y OR, uniendo cláusulas, o sea, decimos una fórmula lógica es un conjunto de cláusulas, ya sabemos que está formada así. Se le llama una fórmula lógica bien formada, ¿sí? Ese es el término que se usa. Entonces, el problema de satisfactibilidad tiene que ver con encontrar una asignación para esta fórmula, una asignación para x1, para x2 y para x3 que a la fórmula la haga verdadera. Fíjense ustedes aquí algo interesante en este caso. Si yo a x1 le pongo verdadero, ¿verdad? Como este es un OR, ya no me importa cuánto tiene x3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí si yo le pongo verdadero, ¿sí? Esta sería verdadera, ya esta cláusula sería verdadera y esta cláusula sería verdadera también porque x1 es verdadero. Y ya no me importa si x3 es verdadero o falso, porque es un O. Luego acá, como yo ya le asigné verdadero a x1, yo ya sé que esta cláusula es verdadera y esta es verdadera, ya nada más me falta la de en medio. Aquí esta cláusula, observen que x1 está negado, entonces yo ya sé que esto es falso. Entonces, para que esto sea verdadero, ¿verdad? Yo tengo que asignarle a x2 verdadero, ¿sí? Porque yo ya sé que si este es verdadero, esto es falso. Entonces, ¿qué asignación tengo que dar para que esta cláusula, para que esta fórmula sea verdadera? Toda, que x1 sea verdadero, que x2 sea verdadero y que x3 sea o verdadero o falso. ¿Sí? Esa es una asignación. Entonces, aquí yo tendría dos posibles asignaciones para que la fórmula sea satisfactible. Bien, entonces ahí vemos que si hacemos la tabla de verdad, pues es 2 a la n. Pero si aplicamos el algoritmo de Davis and Putnam, que fue definido en 1962, que tenemos también exponencial. Entonces, el problema de satisfactibilidad booleana al día de hoy también no le conocemos un algoritmo eficiente, así con lo sencillo que es el problema, ¿verdad?